Algunos piensan que la verdadera fe siempre sonríe, que un creyente nunca debería sentirse abatido ni levantar la voz en lamento. Otros, en cambio, creen que la espiritualidad auténtica solo se mide en lágrimas o gritos de angustia, pero ¿qué pasa cuando el corazón del cristiano vive entre esos dos extremos? El Salmo 13 nos abre una ventana inesperada, un clamor que empieza con la pregunta ¿hasta cuándo, Señor?, pero termina con un canto de victoria. ¿Cómo puede la misma oración contener tanto dolor y tanta esperanza a la misma vez? Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues toda esta semana hemos estado estudiando los Salmos. Los Salmos nos ayudan a ver a Cristo más claramente. Martín Lutero escribió que el libro de los Salmos es como una Biblia en miniatura. También dijo que debemos apreciar y amar este libro porque podemos hallar en los Salmos promesas muy claras de la muerte y la resurrección de Cristo e ilustran su reino y la condición y la naturaleza humana. Esta semana hemos estado estudiando hasta ahora los Salmos 9 al 12. Hoy vamos a estudiar el Salmo 13 y vamos a hablar de algo que todos enfrentamos, aunque rara vez lo queremos admitir. Esos momentos en los que parece que Dios guarda silencio. En el Salmo 13 vamos a encontrar palabras que expresan dolor profundo, pero también descubrimos cómo ese mismo clamor puede transformarse en confianza y encanto. Acompáñame junto a los pastores Alex Herrera, Jason Arévalo y el teólogo David Menéndez mientras exploramos cómo vivir la tensión entre el lamento sincero y la esperanza firme en Cristo. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Dependiendo de cuál sea tu trasfondo denominacional, la iglesia cristiana a veces tiene actitudes distintas acerca de las emociones. Si has crecido quizás en una iglesia pentecostal o carismática, estás acostumbrado a expresar gozo, celebración, júbilo en la presencia de Dios, quizás llorar y lamentar en un momento de arrepentimiento. Si eres parte de una iglesia quizás más conservadora, reformada o bautista tradicional, ahí se tiende a enfatizar menos las emociones y enfatizamos más conocer bien la doctrina y tener ese enfoque en el pensamiento correcto, la verdad correcta y las emociones como que se dejan a un lado solo para momentos especiales. Es interesante, mis hermanos, porque por un lado está lo que quizás algunos vean como el extremo de la expresión pentecostal o carismática y por otro lado el extremo de la expresión más conservadora. Pero hay un balance en la Biblia en cuanto a cómo lidiamos con nuestras emociones en el sufrimiento. Y sobre todo para el creyente en Cristo, hay algo que nos ayuda a expresarle a Dios con sinceridad lo que sentimos y a la misma vez sentir confianza y sentir paz en medio de las tormentas. Creo que vale la pena hablar acerca de esto hoy. Y para esto vamos a hablar hoy del Salmo 13. Ayer estuvimos hablando del Salmo 12, un lamento de
del rey David acerca de vivir en un mundo donde la gente es deshonesta, donde hay mentiras y traiciones, y a la misma vez creer que Dios se levantará. Y vimos en ese salmo a Cristo como el que representa al siervo sufriente y a la misma vez el que trae la victoria a través de su muerte y su resurrección. Hoy en el Salmo 13 vamos a ver algunas ideas parecidas, pero hoy la nota de victoria es un poquito más fuerte. Y el Salmo 13 es un salmo hermoso. Para hablar de este salmo tengo otra vez conmigo al pastor Alex Herrera, el hermano Jason Arevalo, y hoy nos acompaña también el pastor y teólogo erudito David Menéndez. Aleluya. Teólogo de café con leche. Aleluya. Bienvenidos al Faro de Redención, mis hermanos. ¿Trajiste café con leche, David? Vamos a buscarlo después. Ok. Bueno. Un placer estar aquí con ustedes. Amén. Amén, amén. Vamos a leer el Salmo. David, ¿puedes leernos el Salmo 13? La palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén, amén. La palabra del Señor. Bueno, hablemos un poquito acerca de este salmo. Qué lindo, ¿verdad? Precioso. Y tiene, como dije al principio, una nota de esperanza. Termina con una sensación de triunfo y victoria en el Señor, pero a la misma vez expresa algunas cosas difíciles. Pero hablemos un poquito acerca del contexto. ¿Cuál es el contexto que podemos identificar para este salmo? Si es que hay uno. Bueno, pudiéramos decir las angustias de David. Hablamos de las angustias de Jacob. Sí. Y quizás pudiéramos decir que David, y ciertamente el pacto davídico involucraba que como le iba al rey, así le iba al pueblo. Sabemos que eventualmente a Jacob, al pueblo de Israel, le va muy mal. Y ahora vemos en David algo paradigmático de las angustias que un pueblo y que los hombres de Dios, en este caso el líder ungido que es el rey, atraviesa. Y no sabemos exactamente cuáles, vamos a mencionar algunas, pero ciertamente son angustias. Son momentos de prueba, momentos de tristeza, momentos de pesares. Y David tuvo muchos, así como los tendría después el pueblo de Israel. Y por extensión, así como todos nosotros, como pueblo de Dios también, los experimentamos. ¿Cuáles pudieran ser algunos de estos momentos? Bueno, David fue un hombre muy sufrido en medio de las victorias que el Señor le proporcionó, tanto en el campo de batalla como durante su reinado. Pero algunas de ellas son bien salientes. Por ejemplo, las persecuciones que él padeció de la mano de Saúl, cuando a través de los desiertos y las cavernas y de noche y de día, el rey Saúl estaba buscando matarlo. Eso fue una época muy deprimente para el corazón del salmista. Cuando también su hijo, ya estando él en el reino, su hijo Absalom, se rebeló en contra de él y virtualmente lo derrocó del poder, y él tuvo que salir de Jerusalén humillado y recibiendo los desprecios aún del pueblo. Eso fue una época muy difícil. O sea que esos son un par de contextos que encajan muy bien con el corazón del salmista acá. Pérdidas familiares de personas amadas, la pérdida, porque Saúl era el enemigo de David, pero David lo amaba y lo respetaba. ¿Y Jonatán? Ahí iba también esa pérdida de estas figuras importantes en la vida de David, como Saúl y Jonatán.
la pérdida de aquel hijo que acababa de nacer, pérdidas sí, de personas amadas, la pérdida de su hijo Amnón, La violación de Tamar. la violación de Tamar, pérdidas, dolores, quebrantos. Y también estaba pensando, que no lo habíamos quizás discutido, también quebrantos y angustias espirituales, sobre todo al Hijo de Dios. Cuando alguien es genuino y sincero en su relación con Dios, el pesar de nuestros pecados, el pesar de nuestros quebrantos espirituales por haber desobedecido a Dios pesa profundamente en el corazón del Hijo de Dios. Y me viene a la mente un anticipo del Salmo 32. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Wow. Y que si en combinación con esta historia de David, que también David puede estar atravesando el hecho de que está en periodo de restauración, ¿verdad? De aquella gran caída, de aquel gran, ¿verdad?, pecado que él experimentó. Y está sintiendo el asalto, el acoso del enemigo, de Satanás, ¿verdad? Y siente esta angustia en su alma, lo cual refleja también la vergüenza de lo que él ha hecho delante de su corte, delante de sus seguidores y delante de su pueblo. Y le dice al Señor que venga alumbramiento a sus ojos, ¿verdad? Que venga ese alumbramiento, esa tristeza de muerte que tiene. A mí pienso y me debato si es algo, a lo mejor pudiera ser alguna de estas situaciones, o es el hecho de la trayectoria de restauración del rey post caída en su historia. Bueno, al igual que ayer dijimos, y hoy lo decimos de nuevo, no sabemos precisamente el contexto, pero en la vida de David hay muchos momentos en que él pudo haber sentido el tipo de angustia que lo condujo a escribir este salmo. Y de hecho nosotros también tenemos momentos que nos hacen sentir así. Y eso es lo maravilloso de este salmo, porque nos da permiso. Al leer algo así, sentimos este permiso divino de sentir, de clamar, ¿verdad? De llorar delante del Señor y hacerle las preguntas difíciles. Yo tengo un amigo que me dice, mira, yo no hago esto en público, pero cuando estoy orando solo, a veces yo le grito a Dios. Me quejo, le hablo con molestia en mi corazón. Señor, ¿cómo tú permites esto? Y después, bueno, recapacito. Me dice. Es lo que hablabas al principio, Dani. Que tú hablabas de estos dos extremos, o el súper emocionalismo, o quizás la frialdad extrema de una posición muy conservadora. Cuando nosotros vivimos en la vida, los eventos y las experiencias de la vida nos hacen tener una expresión natural y razonable ante ciertos eventos y acontecimientos, que es lo que decía el pastor Alex antes de comenzar el programa, pensando en dos pastores, uno que se quejaba por problemas en la iglesia y el otro que le decía, bueno, vamos a orar, vamos a ponerlo ante Dios, y el pastor que se quejaba empieza a orar, pero empieza a orar con un lenguaje elevado, Dios altísimo, celestial, un lenguaje, y entonces el otro amigo el pastor dice, pero ¿por qué no hablas con Dios en la misma manera en que hablaste conmigo? Y yo creo que esto armonizaría el hecho de que cuando estamos tristes podemos expresar tristeza. Dile la verdad a Dios. Dile la verdad. Dile lo Cuando que estamos sientes. alegres podemos, ¿verdad?, regocijarnos y expresar nuestras alegrías. Amén. Pues mira, vamos a ver los movimientos que tiene este salmo. Igual que el de ayer. El de ayer vimos 3 o 4 movimientos. Aquí vemos 3 movimientos. El primero es en los versículos 1 al 2, después versículos 3 y 4, y termina en el 5 y el 6 un tercer movimiento. ¿Qué vemos en el primer movimiento, la primera expresión? Bueno, es un movimiento de lamento, es un movimiento de angustia, en donde con toda la transparencia de su corazón, el salmista ora de maneras que nosotros no oramos con frecuencia. Él viene y se derrama delante del Señor y le dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? 4 veces lo dice. Sí. Wow. Y ¿verdad? Es el paralelismo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo? O sea, es un paisaje
espiritual de desolación y de angustia. Él se siente Sí. muy solo y muy confundido. Sí, él está tomando consejo en su alma él mismo. Él mismo. Él básicamente está diciendo, Señor, me siento solo. Yeah. Te estoy hablando contigo, pero yo me siento solo, Yeah. como que tú no estás conmigo. Eso es una expresión sincera. Yeah. Que a veces cuando quizás tratamos de ser demasiado espirituales, no nos atrevemos a usar palabras como esas. Sí. Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te oigo. Estoy leyendo la Biblia y no siento nada. Esto es emblemático. Sí. Es decir, los salmos como literatura bíblica articulan en poesía la historia del reino. La historia del reino, la historia del rey, las esperanzas mesiánicas. Sí. ¿Y qué es lo que sucede en la historia del reino y del rey? Que hay crisis y que hay fallos pactuales. En otras palabras, el rey falla, el pueblo falla, el reino cae en crisis y en declive. Y aquí nos dan palabras para poder expresar esos momentos en la historia del pueblo y que son una pauta y emblemáticos de nosotros poder expresar también cuando nosotros somos infieles y fallamos o padecemos dolores y quebrantos. Ahora, comienza así, comienza clamando, comienza expresando su dolor, expresando incluso su duda, ¿verdad? Soledad. Su soledad. Ahora, en los versículos 3 al 4 vemos otro movimiento. Jason, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos una súplica para liberación. Como vemos, él está pidiendo, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Wow. Entonces, él está pidiendo que el Señor lo oiga y responde, y que lo ayude. Sí, y de una manera muy real, él está mostrando a Dios qué es lo que él teme, ¿verdad? Y otra vez esas son cosas que nos hablan de la importancia de ser sinceros, de tener oraciones reales. ¿Qué es lo que él teme? Que esto termine en su muerte, que los enemigos se burlen de él. Yo creo que es importante, ¿verdad?, insertar un comentario aquí, Dani, es de que, un comentario devocional, ¿verdad? Y es de que esa carencia de transparencia en nuestras oraciones es una causa, o una de las causas principales que debilitan nuestra vida de oración. Porque uno cuando uno no es auténtico, o cuando uno, ¿verdad?, está diciendo algo que no es verdad, eso no facilita un medio de comunicación extendido y rico y significativo. Pero acá, ¿verdad?, el salmista, ¿verdad?, y el Espíritu Santo a través de él nos enseña cómo comunicarnos con Dios. En esta transición vemos que podemos convertir o tornar nuestro clamor en oración. Amén. Sí. No tenemos que quedarnos solos con nuestras angustias, sino nuestras angustias pueden ser una oportunidad para clamar a Dios, Amén. convirtiendo nuestros clamores en oración. Wow. Y eso es un movimiento en sí. Sí. Es un movimiento poderoso, porque en ese momento de angustia, en ese momento de sufrimiento, estamos enfocados en nosotros mismos. Esto me duele, esto es lo que siento, ¿cómo voy a salir de esto? Estamos pensando, teniendo conversaciones con nosotros mismos, ¿verdad? Pero un salmo como este nos enseña que no debemos quedarnos en ese momento, sino ahora levantar ese mismo dolor, esa misma angustia a Dios. Y ese cambio empieza a transformar nuestra experiencia del dolor y del sufrimiento. A veces nos han vendido una idea de la vida cristiana que nos lleva a una negación. Sí. Porque para estar en victoria, para estar en gloria, Me voy de victoria en victoria. Todas estas cosas, es la manera en que la fe verdadera tiene que ser expresada y mostrada. No, en realidad dice la palabra de Dios que la fortaleza y el poder de Dios se hace perfecto. ¿En qué?
en nuestra debilidad. Por lo tanto, esas angustias, esos quebrantos que estamos pasando, son las oportunidades de Dios para comenzar a través de una oración genuina, sincera y de corazón, lo que Dios quiere hacer y fortalecer y restaurar en tu vida. Amén. Amén. Pues el tercer movimiento, el primero es la expresión de angustia, de lamento. El segundo movimiento es esta confesión esta petición de una intervención de Dios. Señor, protégeme, esta es la realidad, esto es lo que temo, pero tú puedes intervenir aquí. Y ahora el tercer movimiento, ¿cuál es? Es un movimiento de esperanza. Amén. Porque aquí hay esa palabra clave, pero. Yo en tu misericordia he confiado. Amén. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Sí. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Sí. También quería notar que hay una palabra aquí muy importante que en el hebreo será Chesed. Y es en el versículo 5. En algunas traducciones aquí dice misericordia, pero también puede ser fidelidad, también puede ser amor. Entonces, oiga bondad. esto. Bondad. Entonces, pero yo en tu misericordia he confiado. Wow. Pero yo en tu fidelidad he confiado. Pero yo en tu amor he confiado. Wow. Pero yo en tu bondad he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. ¿Cuántos motivos, verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos motivos para alabar al Señor? Todo en esa palabra Qué Gesed. precioso. Yeah. Wow. Gloria al Señor. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Ahora, no podemos terminar esta conversación sin ver a Cristo en este texto, porque Cristo es el tema de este salmo. Créelo o no, ¿verdad? Aunque no aparece el nombre Jesús, no aparece la palabra Cristo, estamos hablando del Mesías aquí. ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? Él es el siervo sufriente. Sí. A través de las Escrituras. Él es nuestro representante. Él es aquel que llevó el más grande de los sufrimientos en la cruz del Calvario. O sea, de que cuando nosotros levantamos esos gemidos de dolor, cuando nosotros lloramos por soledad, cuando nosotros nos sentimos abandonados, aún así, nosotros podemos ver a la cruz y podemos encontrar a un sumo sacerdote compasivo que sintió todas estas cosas. Y podemos encontrar a través de él un camino abierto para venir delante de Dios con confianza y decir, Señor, me siento así, Señor, me siento solo, me siento enfermo, me siento traicionado. Y saber de que a través de las promesas de Dios, que en Cristo son sí y amén, nosotros vamos a encontrar misericordia, nosotros vamos a encontrar gozo, vamos a ver la salvación del Señor. Amén. Gloria a Dios. Una vez más también podemos resaltar en el contexto de los mismos salmos que en los salmos hay una trayectoria. Y esa trayectoria está recapitulando en poesía, en poema, la historia del reino. Nos habla, ¿verdad?, del reino del rey, de liberaciones pasadas, de esperanza de liberación futura. Y a medida que avanzan estos libros, nos está apuntando más y más al reino mesiánico y a la futura eterna liberación. Hay ese movimiento, ¿verdad?, hacia esa futura esperanza. ¿Basado en qué? En la palabra pactual que Dios ha dado. Porque en 2 de Samuel 7, David sabía que Dios le había dicho, aunque mis disciplinas van a estar sobre tu descendencia, mas mi misericordia nunca se apartará de él. Amén. Nunca se apartará. Y yo estableceré el reino eternamente. David estaba confiando en las promesas y en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho. Y yo creo que nosotros, por la gracia de Dios, podemos hacer lo mismo. Amén. Amén. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación.
Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. O como dice en la versión Reina Valera, porque me ha hecho bien. Amén. Sí. Dios nos ha hecho bien por medio de su Hijo Jesús. Y mi hermano, si estás escuchando hoy y estás pasando por uno de esos momentos de lamento, de sufrimiento, quiero que sepas primero que tienes permiso. Amén. No es que yo te lo doy, sino que el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Clamamos a Él en nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Podemos decirle la verdad, podemos decirle lo que tememos, pero voltea, expresa el dolor, expresa el sufrimiento, pero voltea entonces y recuerda que en Cristo ya tienes perdón para tus pecados. En Cristo ya tienes esperanza de vida eterna. En Cristo ya tienes esa promesa de que todas las cosas están obrando para bien en tu vida. Y de hecho tienen que obrar para bien y para tu salvación. Pon tu fe en ese Señor y haz como David, que aunque no se había visto una resolución al problema, decía, cantaré al Señor. Sí, estoy sufriendo, pero cantaré. Cantaré porque Él me ha hecho bien. ¿Y cómo te ha hecho bien? Por medio de Cristo. Amén. Amén. Créelo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Otra vez le damos gracias a Alex Herrera, a David Menéndez y a Jason Arevalo por estar con nosotros hoy. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por esta semana en los Salmos. Te damos gracias porque hemos oído estas verdades, Señor, que cambian nuestras vidas. Que tú eres soberano, que tú estás en control de todo, que tú eres rey, que en medio de las angustias, de las pruebas, de los ataques, tenemos esta confianza en tu justicia y que, Señor, tú nunca nos vas a abandonar. Hoy te pido por mis hermanos que están pasando por momentos difíciles. Señor, te pido que hoy los levantes, los fortalezcas y les des tu paz. Te pedimos por nuestras naciones, Señor, por Cuba, por México, por todos los países donde se escucha este programa, Señor. Bendice a los cristianos ahí, fortalécelos, dale sabiduría en medio de las pruebas que enfrentan y trae paz en nuestros tiempos. Para tu gloria y tu honra. Especialmente hoy te pedimos por los que no han creído, por los que han oído el Evangelio pero no han respondido. Que hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo sea el día de salvación para muchos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.